Maná Escondido para Vencedores presenta 4 evangelios, 4 escritores, 4 puntos de vista. Presentado por el hermano Adolfo de la Rosa. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nuestro tema, Mateo, el evangelio del reino, muestra que Jesús es el Rey. Hermanos, queremos tener 3 mensajes más de conclusión para el Evangelio de Mateo. Pues esta mañana vamos a comenzar con el primero. Queremos hablar de Mateo. Mateo muestra 2 voluntades de Dios. No quiere decir que una sea para una cosa y otra para otra cosa. Sí lo son, pero son complementarias. Eso es lo que debemos de ver. O sea, no son individualistas así como que cada una siga su propio camino. No, una es para la otra. Entonces, en ese sentido, queremos tener 3 mensajes más para terminar esta semana y luego ya vemos a ver cómo vamos a empezar la próxima semana. Hermanos, la primera voluntad de Dios que me gustaría tocar es Mateo capítulo 26, verso 42. Y también debe de checar el verso 39. Sería interesante también. Esta voluntad de Dios, ¿verdad?, muestra que Jesús debe ser el reemplazo de todas las ofrendas animales. Cuando decimos de todas las ofrendas animales, queremos decir que en el Antiguo Testamento, en el atrio, ya sea del tabernáculo o del templo, ¿verdad?, porque ambos tenían atrio, es decir, un patio. Y entonces, luego a la entrada del atrio, estaba el altar de bronce. Y en ese altar de bronce era donde se ofrecían los sacrificios animales. Entonces, en ese sentido, todos los sacrificios animales, sean tórtolas, sean ovejas, chivas, becerros o becerras, ¿verdad?, toda esta clase de animales, pues en realidad son reemplazadas por la ofrenda única del cuerpo de Jesucristo. Así que, dicho de otra manera, queremos decir que el cuerpo de Jesucristo es la realidad de todas esas ofrendas. Todas esas ofrendas estaban realmente, podríamos decir, llevándose a cabo hasta que viniera la ofrenda única del cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 10, del verso 5 al verso 10, dice: sacrificios, ofrendas, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Pero fíjese lo que dice, más que dice la Escritura, mas me preparaste cuerpo. Y Él dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, hermanos, hemos sido santificados de una vez y para siempre. Entonces, todas esas ofrendas animales que se ofrecían, cuando llegó la persona de Cristo, Él era la realidad de todo ello. Pues es muy importante, ¿verdad?, porque eso implica cómo realmente el Señor se ofreció a sí mismo como la ofrenda única que podía satisfacer todas las demandas que el Padre tenía contra usted y contra mí. Así que el Padre, pues en realidad podríamos decir que se deleitó con la ofrenda única del cuerpo de su Hijo. Y eso es muy importante, hermanos, muy importante. Ahora fíjese, ya no necesitamos más ofrendas animales. Ya tenemos la ofrenda única del cuerpo de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es recordarle al Padre: Padre, gracias que tu Hijo ha muerto en sustitución mía. Yo era el que debía de morir, pero gracias que tu Hijo ha muerto en sustitución mía. O sea, el haberse ofrecido a ti ha cumplido con todas tus demandas justas que tienes sobre nosotros. Padre, gracias por ello. Muchas gracias por ello, Padre. Y la realidad, hermanos, es que ahora tenemos una persona viviente, porque no solamente murió, sino que también resucitó. Y fíjese nomás, vive para siempre, para interceder por usted y por mí. Entonces, en ese sentido, hermanos,
pues queremos decir que esta ofrenda ya ha cumplido con las demandas que el Padre tenía. Y es muy importante, ¿ve? Porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso quiere decir que debía de ofrecerse alguien. En este caso, un hombre debía de morir por mí como hombre. Un hombre debía de morir por usted como hombre. Y eso lo hizo ahí en Mateo 26:42. Está corroborado por Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Y todo ello, hermanos, nos debe de llevar a la siguiente voluntad de Dios, que está en el Evangelio de Mateo. Capítulo 7, verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego, claro que había muchas personas, ¿verdad? Pues que simple y sencillamente le podían decir al Padre, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos muchas campañas de sanidad, sanamos a mucha gente, echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, obreros independientes. Es decir, cuando el Señor dice eso, está diciendo, yo nunca les aprobé eso, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Lo que yo quiero realmente, o sea, Mateo 7:21, usted tiene que relacionarlo con Mateo 7:24. Lo que yo quiero, es lo que diría el Padre, es edificar la casa sobre la roca. El Señor en Mateo 16:18 le dice, primeramente, o sea, Pedro vio que Jesús era el Cristo, primeramente. Y después el Cristo le revela a Pedro la iglesia. Es decir, como lo que sigue. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Es necesario que vaya a Jerusalén y voy a ser vituperado y escarnecido por los principales sacerdotes de ahí, ¿verdad? Por los fariseos y toda esta gente religiosa. Inmediatamente Pedro le dice que nunca te suceda tal cosa, que nunca tal cosa te acontezca. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Claro, o sea, Pedro estaba en su alma, o sea, diciéndole al Señor que incluso que él se iba a oponer a eso. Y está bien, ¿verdad? Digo, pues yo diría que es algo muy bueno, muy bueno. Pero realmente el Señor, pues haga de cuenta que le está diciendo ahora, ¿sabes qué, Pedro? O sea, yo tengo que morir, yo tengo que ser el reemplazo de todas las ofrendas animales. Y con eso, mi Padre va a ser satisfecho, su justicia va a ser cumplida y yo voy a poder producir la iglesia, porque ese es mi punto. Yo he venido en sustitución de todos los sacrificios animales, pero para realmente edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, o dicho de otra manera, edificar la iglesia sobre la roca, que es mi persona. Tú eres Petros, pero sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Maravilloso, hermanos. Excelente realmente. Entonces, pues ya Pedro quedó claro, ¿verdad?, de cómo debían de ser las cosas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No. O sea, va a entrar en el reino de los cielos el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Pues edificar la casa sobre la roca. Primera de Corintios 3, Pablo está diciendo cómo debemos edificar la iglesia sobre la roca. Dice que debemos edificar la iglesia sobre la roca con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero también dice que podemos usar madera, heno y hojarasca. No más que hace mención de que estos 6 materiales van a ser pasados por fuego. O sea, madera, heno y hojarasca, hermanos, no van a aguantar el fuego. Se van a quemar. Dice, usted será salvo, pero como pasado por fuego, ¿sí me entiende? O sea, digo yo, esos no son materiales para edificar. Materiales para edificar son oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué significa el oro? La naturaleza divina del Padre. ¿Qué significa la plata? La redención del Hijo. ¿Qué significa el Espíritu Santo? La transformación del Espíritu en nosotros los creyentes. Si usted ve, por ejemplo, Apocalipsis 21, versos más o menos 18, 19, 20, usted puede ver
que la Nueva Jerusalén, escuche bien, solamente tiene una calle de oro que tipifica la Nueva Jerusalén, que tipifica la naturaleza divina del Padre. Pero cuando usted ve cómo se levantó el tabernáculo, hermana, entonces el tabernáculo tenía 20 tablas de un lado, 20 tablas del otro lado, 8 tablas en el frente. Entonces eran 20, 40 y 8 tablas. Y cada tabla tenía 2 espigas. Y esas espigas entraban en basas de plata que era como de 100 libras cada basa de plata. Dicho de otra manera, eran como unos 46 kilos de plata más o menos, ¿me entiende? Donde entraban las espigas de la madera. La madera simple y sencillamente tipifica al hombre. La madera tipifica al hombre. Y el hombre pues tiene 2 espigas, es decir, tiene 2 patitas. Y entonces esos pies o esas piernas deben estar basados en la redención de Cristo. Digo, para decirlo así lo más claro posible, ¿ve? O sea, entonces esa es la manera en como Pablo está diciendo que Dios quiere su edificación. La quiere con oro, con plata, con piedras preciosas. Y luego la Nueva Jerusalén tiene 12, vamos a decir así, en su muralla, ¿me entiende? 12 capas de piedras. Y esas piedras preciosas son esas 12 murallas. Y entonces, o sea, todo eso implica, ¿me entiende?, la transformación del espíritu. Mientras más fuego, mientras más presión haya tenido usted en su vida, usted será una mejor piedra preciosa. ¿Sí me explico? La que más aguanta todo el golpe más duro es el diamante. Y el diamante puede cortar todo. Entonces, quiero decir que eso es la obra del Espíritu. Entonces, hay que edificar con oro, plata, piedras preciosas. Madera, heno y hojarasca, pues en realidad toda nuestra obra va a ser probada por fuego. Pero madera, heno y hojarasca, pues son materiales fáciles de consumir por el fuego. Pablo dice que nosotros seremos salvos, pero así como pasados por fuego. Es decir, pero no vamos a tener, vamos a decir, una recompensa, me explico, de nuestro trabajo. Hay estas 2 voluntades de Dios que se muestran en el Evangelio de Mateo. Y nosotros, pues digo, simple y sencillamente quería mostrar para que podamos realmente ir en la manera correcta. El Señor primeramente ofrece su cuerpo en sustitución de todos los sacrificios animales. Pues dicho de otra manera, para la producción de la iglesia, que es lo que pretende el Señor. Edificar la casa sobre la iglesia, edificar su casa sobre la roca. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Gracias por escuchar Maná Escondido para Vencedores. Para más contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube, Verdad y Santo.